En nuestra ausencia, durante nuestro descanso, tuvimos a varios predicadores acá. La última que nos enseñó la palabra fue la pastora Ruth Mesa, y ella nos hablaba de un nuevo comienzo. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo con ninguno de los predicadores. Ni yo sabía lo que iban a predicar, ni ellos saben lo que yo estoy enseñando. Pero luego vine con la necesidad que todo cristiano tiene acerca de la humildad. Y el domingo pasado les hablé de los frutos de la humildad. No sé si están prestando atención, pero en lo que a mí toca, he venido observando que Dios está guiándonos por el camino por donde Él quiere que caminemos. Y la palabra nos advierte que no seamos como el caballo o la mula, sino que podamos entender y ubicarnos en lo que Dios está haciendo. Quiero invitarlos a pensar en algo interesante. El orden numérico. Ustedes conocen, en el orden numérico, primero es 1 y después es 2, ¿verdad que sí? Y eso no lo cambia nadie. Eso ya está establecido. Igualmente, todo proceso comienza por el principio. No comienza por la mitad ni por el final. Todo proceso tiene un principio, un comienzo. Todo tiene un punto de partida y desde luego también tiene un punto de llegada. Así que no es primero lo segundo, ni segundo lo primero. Así que, mis hermanos, quiero que piensen que siempre es y debe ser 1, 2, primero lo primero. Y ese es el tema que tenemos para hoy. 1, 2, primero lo primero. Deseo que usted esté muy atento, porque sin duda Dios va a tratar con la vida de cada uno de los que estén atentos. En primer lugar, me gustaría que hablemos un poco acerca de el disfrute familiar y el servicio en la casa. El disfrute en la familia y el servicio en la casa. Cuando un bebé nace en un hogar estable, sano y bueno, se le recibe con mucha alegría. Muchas veces se constituye en toda una fiesta, con felicitaciones, visitas de los amigos y familiares, regalos, llamadas, mensajes y mucho gozo. Yo les pregunto, ¿eso es cierto? ¿Es así o no es así? Ustedes lo saben, y es importante que tomen en cuenta eso. Dicen las ciencias de la educación que un niño se forma desde el vientre de su madre hasta los 5 años de edad. ¿Oyeron eso? Que la formación correcta de un niño es desde que está en el vientre de su madre hasta los 5 años de edad. De allí en adelante no hay más formación, sino reformación. Corregir lo que no está bien. Pero la formación que un niño recibe desde el vientre de su madre hasta los 5 años será fundamental, definitiva,
para el resto de su vida hasta cuando sea adulto. Por eso es que los padres debemos tener mucho cuidado en la clase de educación que le damos a los hijos en esa temprana edad. Y he observado que las ciencias educativas han dicho eso en estos años, pero ya la Biblia lo había dicho muchos siglos antes. La Biblia dijo, y lo dijo el sabio Salomón: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso se encuentra en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, al niño en sus inicios, en los primeros años. Y si cumples con instruir al niño en los primeros años de su vida, aun cuando llegue a viejo, no se apartará de ese camino. La versión internacional traduce de la manera siguiente: instruye al niño en el camino correcto, y aún en la vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en la vejez no lo abandonará. Es para toda su vida. Por eso la clase de jovencitos, de jóvenes, de adultos que tenemos hoy es un reflejo exacto de cómo fueron educados durante los primeros 5 años de vida. ¿No les parece eso también interesante? Cuando un niño llega posiblemente a los primeros 8 meses de vida, unos a veces poquito menos, pero la mayoría de 8 en adelante, comienzan a caminar y a gozar de la vida en el hogar. Pero durante todos estos 5 años, los niños, y quiero que observen bien, los niños están aprendiendo de las diferentes formas como se le educa, como se le atiende y los cuidados que sus padres le dan. No es solamente darle comida, vestido y todas estas atenciones, sino que cada detalle en el que papá y mamá y los hermanos se ocupan es también no solo un beneficio inmediato para el niño, sino también un aprendizaje. Se le está aprendiendo, se le está enseñando amor, se le está enseñando atención, se le está enseñando cuidados. Así que los niños no solamente reciben una atención porque los padres tienen que dársela, sino que simultáneamente con esa atención están recibiendo amor, están aprendiendo cómo ser y cómo vivir. Están aprendiendo a distinguir entre sus propios padres. Están conociendo a sus padres. ¿Quién es más débil? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más complaciente? ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién no tiene autoridad? Están aprendiendo de sus hermanos. Están haciendo distinción. Están aprendiendo entre los familiares y los amigos de la familia. En ese proceso, ellos están aprendiendo. Y cuando ya llegan más o menos a esa edad que dije, de 8 años en adelante, que comienzan a caminar, óigame, es cuando papá o mamá o uno de los hermanos mayores le puede decir: hey Juanito, ven acá, tráeme ese pañal, tráeme ese vaso, tráeme esas chanclas. Pero antes, nadie llama a los bebés, a los niños, para que sirvan en la casa. ¿O sí? Cuando un niño está llorando en la cuna y la mamá está bien ocupada en la cocina
Ella no le dice, espera allí, Juanito, espérame un momentito. O mejor, sal de la cuna y ven acá, yo te atiendo acá. ¿Qué, eso es cierto? No, eso no sucede. Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá? Deja de hacer lo que está haciendo, por muy importante que sea, para ir a atender a Juanito, porque está llorando. Así que esa etapa es la etapa no solo de la atención y de los cuidados, sino también del aprendizaje, de distinguir, de recibir el amor, de recibir el cuidado, de recibir todo. Esa es una etapa demasiado importante. Pero en esa etapa, usted no pone a su hijo a servirle, sino cuando ya comienza a dar los primeros pasos, se atreve a decirle, ven, por favor, tráeme esa chancla, tráeme ese papelito que se cayó allí, ven acá, tráeme el control, tráeme esto otro. Y allí está también aprendiendo. Y toda esta etapa entonces es ahora de poder desarrollar lo que ha aprendido, lo que ha conocido. Esa etapa no puede ser alterada. Usted no puede comenzar a darle chicharrón a su hijito de 2 meses, ¿o sí? Por mucho que a usted le guste el chicharrón, ¿se atreve a darle chicharrón a un niño de 2 meses? ¿Qué le da? La comida apropiada para ellos, no para la comida para los adultos. Y usted no podrá exigirle que le sirva. Al contrario, usted le cuida, usted le da amor, usted lo goza, se goza, disfruta a su hijo. A mí me gustaría que ustedes presten mucha atención a esto, porque lo que está ocurriendo allí en el hogar es que allí se comienza a aplicar el principio de 1, 2, primero lo primero, ¿cierto? Allí comenzamos a aplicar ese principio. 1, 2, primero lo primero. Dígame, ¿se hace o no se hace? Querrámoslo o no, eso es lo que hacemos, todos. Eso es lo que estamos haciendo con la educación de nuestros niños. Esta es una etapa de felicidad, es una etapa de alegrías mutuas, hijos y padres, es una etapa de enseñanzas, de aprendizaje entre padre e hijos y hermanos mayores. Ahora, en el orden de la creación, vemos también que todo tiene un principio. La primera organización humana que existió en este mundo, la organizó Dios. ¿Y sabe cuál fue la primera organización? El hogar, la familia. Con ello estamos aprendiendo que lo fundamental en la sociedad es la familia, es el hogar. El hogar bien formado, bien orientado, bien cimentado, comienza a ser la primera escuela de los hijos, donde aprenden lo que tienen que aprender. Pero el hogar también se constituye en el cimiento, el fundamento de la iglesia. Y podríamos decir entonces que cuál es la familia, así es la iglesia. Y la iglesia pasa a ser el fundamento de la sociedad. Para afirmar lo mismo, ¿cuál es la iglesia? Así es la sociedad. Así que, si tú juzgas a la iglesia como algo que no está bien, tienes que juzgar primero tu hogar, porque la iglesia está formada de hogares. ¿Y cuál es el hogar? Así es la iglesia. Cómo te comportas en casa, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a tus padres y a tus hermanos, así también lo vas a hacer en la iglesia. Porque en la casa es donde se aprende.
Es más, la Biblia dice que nosotros los pastores, los líderes, debemos aprender primero a ordenar, a gobernar bien nuestro hogar para poder gobernar bien la iglesia. Y quiero que vean esto con mucho interés, con mucho valor, porque esto tiene un valor inmenso. Porque Dios lo primero que organizó fue la familia, el hogar. Y como la familia y el hogar no cumplió con su deber, no ha cumplido como debe ser, entonces Dios planea tener una nueva familia. Una familia nueva, una familia renovada, una familia cuyos hijos hayan nacido en el hogar de Dios. Quiero que lo vean, observen. En Efesios, abran sus Biblias, Efesios 2:19. En la traducción del lenguaje actual, dice así: por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. ¿De quiénes somos ahora? ¿De quiénes? Observen, tu hijo es de tu familia, pero tú y tu hijo como cristiano, si has nacido de nuevo, ahora perteneces ¿a qué familia? A la familia de Dios. Y estos principios siguen siendo los mismos. A Dios le interesa la familia tuya como tu hogar, pero a Dios le interesa mucho, mucho su familia como iglesia. La iglesia es su familia. Los hijos de Dios son su familia. Ahora somos la familia de Dios. Ahora como familia también tenemos que cumplir el principio del 1, 2, primero lo primero. La iglesia tiene que aprender esto. Nosotros tenemos que aplicarle a la iglesia, a sus miembros, a cada persona en particular, a cada uno de los que han nacido de nuevo, que tienen que comenzar primero desde recién convertidos, cuando apenas son bebés espirituales, para que sean formados en la primera etapa, en los primeros años de su vida cristiana, y para que cuando lleguen a ser adultos espirituales no estén ignorantes y no abandonen el camino de la verdad y no se aparten del evangelio y no se aparten de Dios. La razón por qué muchos creyentes se han apartado de la iglesia y del Señor es porque desde recién nacido no se les atendió como debió ser. No les dimos las instrucciones que necesitaban, no los instruimos, no les enseñamos a conocer a su Padre. El bebé en casa aprende a conocer a su padre y a distinguir quién es su padre y quién es su madre. Pero en la iglesia, que es también la familia de Dios, no le hemos enseñado a los recién convertidos a conocer quién es su padre. Y tampoco los hemos enseñado a disfrutar el amor de su padre. Y no les hemos enseñado a conocer a su padre de una manera especial y personal. Y no le hemos enseñado a conocer los principios establecidos por su padre en el hogar de Dios. Tenemos que reconocerlo. Ahora estamos necesitando una reforma porque no hemos sido lo correctamente formados en el Señor. He venido orando desde hace muchos años y Dios ha comenzado a tratar con mi vida, y una de las primeras cosas que me ha mostrado es eso de la relación con Dios.
Dios no me ha llamado a mí para hacer cualquier otra cosa, sino, en primer lugar, para que tenga comunión con Él. Lo primero es lo primero. Dios me ha llamado a mí y a ti para que lo conozcamos. Él quiere revelarse en tu vida. Él quiere que tú lo distingas. Él quiere que tú conozcas su voz. Él quiere que tú conozcas al Señor Jesucristo. Él quiere que tú conozcas al Espíritu Santo. Conozcas su palabra de una manera íntima, personal, en lo profundo de tu ser. Eres la iglesia, eres el pueblo de Dios. Y yo quiero también que usted observe lo siguiente. Una falla que hemos tenido todos nosotros, como pastores y como iglesia, al no capacitar a los nuevos convertidos en su primera etapa de vida cristiana a tener una relación con Dios, es que les hemos enseñado al contrario. Primero le hemos enseñado lo segundo y ni siquiera hemos enseñado lo primero. ¿Qué le hemos enseñado? Lo segundo, el servicio. Bautízate para que le sirvas a Dios. Dios te ha dado dones, Dios te ha llamado para que le sirvas. Y después de un tiempo, ay, tú vas a estar allí calentando bancas, ¿y cuándo te vas a levantar para servirle a Dios? Dígame, ¿es cierto o no es cierto? Hemos cambiado nosotros el orden. Hemos cambiado el orden de Dios por el orden de la religión. Hemos cambiado lo establecido por Dios por lo que el hombre ha establecido. Y eso no puede continuar así, porque primero es lo primero en el reino de Dios. Vean ustedes qué pasa en el reino de Dios. Quizás no sucede en la iglesia, pero en el reino de Dios esto es lo que sucede cuando una persona se convierte. En Lucas 15:7, versión internacional. Lucas 15:7. Dijo el Señor Jesús: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué sucede en el cielo cuando nace un bebé espiritual? ¿Qué sucede? Por favor, ¿qué sucede? Alegría, fiesta. Allá el Padre, los ángeles, todos ellos tienen qué fiesta, qué alegría, qué gozo, porque ha llegado al reino de Dios un nuevo miembro. Y dígame, ¿no es así también en el hogar del ser humano? Igual, porque la familia es una sombra de lo que es la familia de Dios. Y así como en el cielo hay fiesta por un nuevo convertido, también debe haber fiesta y gozo y alegría entre nosotros. Y cuando hay alegría y gozo por un nuevo convertido, todos se interesan en ayudarlo, todos se interesan en amarlo, todos se interesan en recibirlo como no simplemente un saludito allí, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Dame tus datos. Eso es más que eso. Es interesarse en llamarlo, en visitarlo, en buscarle, en dedicarle tiempo, porque ha nacido un nuevo miembro de la familia de Dios. Y eso es para ti, sin ninguna excepción. Eso es para mí, es para todos. No es solo para el pastor o para los ancianos o para los servidores o para algunos que se ofrecen de vez en cuando para visitar. Esa es tu responsabilidad como hermano mayor, como hermana mayor. Y te lo estoy diciendo con la firmeza con que debo decirlo, porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere que así como hay fiesta en el cielo por un nuevo convertido, también haya fiesta y atención de vida de parte de los hermanos mayores para con estos bebés que comienzan en el Señor.
Les decía que cuando nace un niño en el hogar hay felicitaciones, hay gozo, hay alegría, hay regalos, ¿verdad que sí? Hay regalos. Pues mire, eso también sucede en el reino de los cielos. Abra sus Biblias conmigo en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Dice allí que Pedro le respondió a los que estaban escuchando la palabra lo que era el deseo del Padre Celestial para ellos. Y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Ahí está el primer regalo. Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Después de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, no hay otro don ni otro regalo más grande que ese. Es el Espíritu de Dios, que Dios el Padre le da, le regala a su nuevo bebé que acaba de nacer, para que lo disfrute al máximo, disfrute ese regalo. Y nosotros a veces ignoramos el regalo, no lo conocemos, no lo hemos abierto, no lo conocemos y no lo disfrutamos, porque no sabemos quién es ese regalo. Pero ya ha llegado el tiempo, amados, para que recapacitemos, para que pongamos los pies en la tierra, para que andemos por el camino por donde Dios quiere que andemos, para que hagamos las cosas de acuerdo con la palabra de Dios, no con la religión, ni con el invento de los hombres, ni con la interpretación de los hombres, sino con lo que la palabra de Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? Vean conmigo en Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 en Reina Valera. Gálatas 4, 6 y 7. Observen lo que dice. Y por cuanto sois, ¿qué? Ayúdenme, grítenlo. Y por cuanto sois hijos. ¿Qué hizo Dios el Padre? Porque somos hijos ahora. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hasta allí, después seguimos la otra parte. Así que si ustedes son cuidadosos en observar, lo que Dios está haciendo allí es: tú eres mi hijo, porque tú eres mi hijo, yo te voy a dar mi espíritu, porque sin mi espíritu no me puedes conocer a mí como Padre. Pero en cambio, si tienes mi espíritu y dependes de mi espíritu, me vas a conocer a mí, hasta el punto de decirme: papá querido, papacito mío, papá mío. Llegas a esa experiencia creciente y conoces a Dios como tu Padre, porque Dios te ha dado el Espíritu Santo para que digas: Abba, Padre. Pero no solamente eso. Mira lo que sigue diciendo el versículo siguiente. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Señores, cuando nace un bebé en casa hay fiesta, ¿verdad? Hay regalos y hay de todo. ¿Hay regalos, hay fiesta en el cielo cuando nace un nuevo convertido? Sí, y hay regalos, no regalos pasajeros, efímeros, sino regalo de los regalos, la salvación en Cristo. Tienen a Cristo en su corazón como el regalo de los regalos, y ahora, como si fuera poco, tienen al Espíritu Santo de Dios en su vida y para siempre. ¿Quiere darle un aplauso a ese Dios? Ahora quiero que sepan para qué les ha dado Dios ese regalo del Espíritu Santo. Sabemos a grandes rasgos que para guiarnos
Pero el Espíritu Santo no va a guiar a alguien que no se deja guiar. Quiere decir que uno anda por un camino y el otro anda por otro. El Espíritu va a cumplir eso cuando tú lo conoces a Él, lo distingues de las voces de los demás espíritus y de las demás voces del mundo y de tu propia voz de conciencia, y puedes distinguir porque le conoces al Espíritu de Dios, su voz que estará dirigiendo tu vida. Pero quiero que sepas que Dios te da el Espíritu Santo a ese nuevo Hijo de Dios en su reino para un proceso de transformación al carácter de Cristo. Digan algo, gloria a Dios. Dios me ha dado el Espíritu Santo desde recién convertido para iniciar un proceso de transformación al mismo carácter de Cristo, a la imagen misma de Cristo. Y aquí quiero que pienses en lo siguiente: ¿cuántos años tienes de ser convertido? Y si eres honesto y honesta, ¿hasta dónde realmente tienes el carácter de Cristo? ¿Hasta dónde te pareces a Cristo? En tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu manera de relacionarte de unos con otros, en tu testimonio, en todo sentido, ¿hasta dónde nos parecemos a Cristo? ¿Acaso ha fracasado el Espíritu Santo? ¿Ha fracasado Dios? ¿Por qué? Y creo que el problema número uno ha sido porque no hemos enseñado la Escritura como está escrita y no la hemos aplicado de la manera correcta. Pero ya no podemos seguir en lo mismo. Ahora tenemos que cambiar nuestra actitud y debemos someternos a la palabra. Debemos disfrutar del principio de primero lo primero, y primero es tener esa relación con el Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Voy a demostrarles con la palabra ese proceso de transformación. Abran sus Biblias en 2 a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 18 en la Nueva Versión Internacional. 2 a los Corintios 3, 16 al 18, Nueva Versión Internacional. Observen cómo es este proceso. Y mire cómo se inicia. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor o se convierte al Señor, el velo de la ignorancia, el velo de la ceguera espiritual es quitado. Y luego declara: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Hay una unidad en el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. No eres más un esclavo del pecado. Luego dice: así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, oigan lo que dice: somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Quién es el que transforma a la imagen del Señor? ¿Quién? Si tú no tienes una relación íntima con el Espíritu Santo, si tú no has conocido al Espíritu Santo, si tú solo dependes del Espíritu Santo para ciertas cosas, pero no está tu vida sujeta a Él para guiarte día tras día, momento tras momento, instante tras instante, para guiarte en una relación de intimidad, para que te enseñe a conocer a tu Padre, para que te enseñe a conocer a Jesucristo como Señor y para que te guíe y transforme tu vida, eso no va a ocurrir. Por eso estamos haciendo énfasis en primero lo primero, antes de pensar en el servicio. ¿Están viendo esta palabra? ¿La están creyendo? ¿La están creyendo? ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida?
transformar tu carácter, tu vida a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque del viejo hombre, de la vieja naturaleza y de la vida sin Cristo y de la vida de la muerte espiritual se nos ha quedado mucho en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Y esas cosas tienen que ser vencidas. Y yo no las voy a vencer porque soy religioso. Y yo no las voy a vencer porque esté sirviendo. Yo no las voy a vencer porque esté haciendo ciertas cosas. El que las va a vencer, el que las va a quitar, el que las va a destruir es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. En mi vida, en tu vida. Nosotros pretendemos servirle a Dios en ese estado y en esa condición. Pero Dios quiere limpiarnos primero. Quiere santificarnos primero, quiere cambiar nuestro carácter, transformar nuestro carácter al carácter de Cristo para que verdaderamente le podamos servir. El nuevo Hijo de Dios es transformado a la semejanza del carácter de Cristo. Y cuando es transformado a la imagen de la semejanza del carácter de Cristo, entonces es cuando puede tener poder para deshacer las obras del viejo hombre. Es cuando tiene poder para poder deshacer las obras de la carne. Es cuando tiene el poder de Dios porque ahora ha sido transformado, porque el Espíritu Santo está en control. Entonces tiene el poder por esa intimidad, por esa presencia para vencer la carne, para ser libre de la carne. Y veamos lo que nos dice Gálatas capítulo 5. Los versículos 19 hasta el 23. Los invito a tenerlos en cuenta. Gálatas 5, 19 al 23 dice: y manifiestas son las obras de la carne, del viejo hombre, de los vicios del viejo hombre, que hemos traído de aquella vida sin Cristo, y que todavía muchas de ellas se manifiestan. Aquí está una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién se preocupa por eso? Y cuando estamos metidos en alguna de estas cosas, queremos salir, pero no podemos, porque no podemos hacerlo por nuestra fuerza. El Señor ha destinado a uno. El Señor ha enviado a uno y lo ha enviado a tu corazón, y Él es el único que puede hacer que estas cosas sean vencidas. Y si no tenemos esa relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, entonces vamos a seguir siendo esclavos de la carne, del pecado, del mundo. Pero Dios en su hogar, en su familia, quiere transformar a este hombre que vino de la perdición eterna, que vino bajo la maldición del pecado, que vino con la herencia que Satanás ha dado a través de Adán por la desobediencia. Este hombre, tú y yo y todos nosotros necesitamos un proceso de transformación que no lo podemos hacer nosotros adoptando doctrinas ni conductas, sino que el Señor lo hace en nuestro corazón para que haya una vida nueva. Tenemos que saberlo, tenemos que creerlo y tenemos que depender de Él. Ahora dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y otra vez vuelvo: primero lo primero, primero lo primero. Primero lo primero, lo primero que necesita un hijo de Dios, una hija de Dios, es una experiencia personal con el Espíritu Santo que Dios le ha dado, conocerlo, tener una mayor intimidad, someterse, obedecerlo, oírlo, seguirlo,
ser instruido por Él y haya obediencia inmediata a esa instrucción, hacer las cosas como el Espíritu quiere que se hagan, vivir guiado por el Espíritu, vivir de acuerdo con el Espíritu, dirigido por el Espíritu, pensando según el Espíritu, haciendo las cosas según el Espíritu Santo. Así lo dice la palabra de Dios. Y entonces las obras de la carne, que son fruto del pecado, que son frutos de Satanás, van a ser quitadas, cortadas, y van a aparecer en la vida del hombre nuevo, de la mujer nueva, del que es parte del hogar de Dios, de la familia de Dios. Van a aparecer entonces el fruto de Dios, el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios. Todo este fruto del Espíritu entonces va a aparecer. Yo no puedo fabricar el amor, yo no puedo producir en mí por mí mismo nada de estas partes del fruto. Son 9 gracias, 9 virtudes que hacen parte del fruto del Espíritu Santo. Y como la palabra dice, es fruto del Espíritu Santo, no es fruto mío, no es fruto del creyente, es fruto del Espíritu Santo para el creyente. Es el Espíritu Santo produciendo eso en la vida del creyente, para el creyente y a través del creyente. Es el Espíritu Santo transformando al Hijo de Dios, a la hija de Dios, para que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios, y para que sirva a los demás. El Señor Jesús dijo: por sus frutos la gente los conocerá. ¿Cierto o no? No dijo por sus dones. No dijo por sus dones los conocerá, sino por sus frutos. ¿Cómo va a conocer una persona el amor de Dios si yo no lo estoy viviendo? Si yo no tengo la experiencia del amor de Dios. Yo quiero invitarles a ver en 1 Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3, en la Reina Valera contemporánea. 1 Corintios 13, 1 al 3, Reina Valera contemporánea. Dice así, oigan lo que dice, escúchenme, óiganme con atención. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Eso es palabra de Dios, sí o no? Así que los dones son importantes, ¿estamos de acuerdo? Los dones son vitales, los dones son necesarios, pero primero es ¿qué es lo primero? El fruto del Espíritu Santo, la vida transformada, el carácter de Cristo está por encima del servicio. Y la palabra de Dios es muy clara, amados. Todos los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo, estamos en un proceso de que lo primero sea lo primero, por medio del Espíritu Santo y su palabra. Sin embargo, hemos cambiado el orden de Dios, como dije hace unos momentos. Hemos cambiado el orden de Dios por el orden de los hombres. Hemos optado por el orden de la religión y hemos dejado a un lado el orden de Dios. Por eso mismo no hemos crecido
en una constante y real relación de comunión íntima, espiritual, personal con Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. No hemos disfrutado diariamente de una relación de padre a hijo y de hijo a padre con Dios. Por eso no hemos aprendido a ser humildes y obedientes. Por eso llevamos la vida que llevamos. Porque de la misma manera como al niño hay que enseñarle durante los primeros 5 años de su vida y formarlos para que puedan desarrollar su vida, de la misma manera en la familia de Dios, nosotros los hermanos mayores estamos en el deber, primero lo debemos vivir nosotros y segundo enseñárselo a los otros, a los nuevos, a todos los que vengan. En el pasado la iglesia no lo cumplió ni conmigo ni contigo. Y por eso hemos fallado de diferentes maneras. Por eso en estos días Dios está renovando, dándonos un nuevo comienzo, como decía la pastora que predicó acá. Un nuevo comienzo, un nuevo amanecer, renovándonos. Yo como pastor soy el primero en reconocerlo. Y les pido perdón a todos ustedes porque nunca me ocupé ni de vivirlo ni de enseñarlo, como ahora es mi deber hacerlo. Pero a la vez no basta solo con lamentarnos, sino con cambiar de actitud y tomarlo en serio. Si en mi vida cristiana yo no he aprendido a conocer a mi Padre, y no he conocido a mi Señor, no he tenido una buena relación con Él y reina más la carne que el Espíritu, ya es tiempo de pararse para una reforma, para una renovación completa, para un cambio que no lo hace uno, sino Dios en la vida de uno. Sí, aplaudan al Señor. Por eso mismo ha habido en la iglesia y ya hay aún manifestaciones de la carne, de los vicios, de la naturaleza pecaminosa, tales como, ya dije, adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, chismes, murmuraciones, desobediencia a los padres, rebeldía, dureza de corazón, incredulidad, deslealtad, necedad, falta de misericordia y falta de amor. Todo eso lo hay en la iglesia y posiblemente en tu vida particular, porque eso no lo produce la religión, eso no lo produce el hombre, eso no lo produce una organización religiosa, eso lo produce Dios. Y Dios lo produce en tierra fértil, en corazón humilde, en hombres y mujeres que estén dispuestos a creerle a Dios y rendirle su vida a Dios para que Dios transforme su vida por el poder de Dios. Y yo te estoy invitando a levantarte de donde estás. Una vida renovada, una vida cambiada, libre de todas estas obras de la carne, de mentiras, de incredulidad, de dureza de corazón, de falta de amor, de fe, falta de humildad. Por eso mismo muchos están cansados y no quieren servirle a Dios. Los invita uno a servirle a Dios y dice: no tengo tiempo. Yo quisiera tener tiempo. Pero si estuvieran enamorados de Dios, si vivieran en el amor de Dios, si vivieran en la llenura del Espíritu Santo, mire lo que le va a pasar, mire cómo se lo voy a orientar. Un joven se enamora, está muy ocupado con los estudios, con el trabajo, pero de que le cumple la cita a la novia, se lo cumple, ¿cierto o no? Va donde está la novia, donde esté allí va. Y si tiene oposición, él lucha contra la oposición, pero él se encuentra, se ingenia, busca la manera de estar con su novia porque la ama. Entonces sí hay tiempo para la novia, y la novia también tiene tiempo para el novio, por una razón: porque se aman. Y esa es la misma razón, la falta de amor es la misma razón porque no le servimos a Dios.
Porque si estuviéramos enamorados de Dios, si estuviéramos disfrutando el amor de Dios y el fruto del Espíritu, el gozo de Dios, la paz de Dios, la alegría de Dios, la presencia de Dios, tendríamos siempre tiempo para amarlo y para servirle, para hacer la obra de Dios, para hacer su voluntad por encima de la nuestra. Estaríamos dispuestos a renunciar. Un novio muchas veces renuncia a lo que él quiere con tal de agradar a la novia. Una novia hace lo mismo, pelea con papá y con mamá con tal de querer al hombre que quiere. Dígame si es cierto o no, porque están enamorados. Eso muestra la necesidad de tener una relación de amor con el Señor, que la produce el fruto santo de Dios. Vamos a ir finalizando y esta vez les pido que presten mucha atención al texto bíblico que voy a leer. Voy a leer 11 versículos. Salmo 32, versículos 1 al 11, en la Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. Yo quiero invitarlos a tener en cuenta el testimonio de David. Es un testimonio real, personal. Es un testimonio para ti y para mí, que debemos seguirlo. Oigan lo que dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado. Cuando tú tienes conciencia de tu pecado y te arrepientes y lo abandonas y lo dejas y el Señor te perdona, tú eres un hombre dichoso, una mujer dichosa, bienaventurado. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Y David cuenta: mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije: confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora dice David: por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, dice David. Tú me libras de la angustia. Tú me rodeas con cánticos de libertad. Ahí está ahora contando la nueva experiencia que tiene después de ser perdonado. Y le dice: tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Entonces Dios le habla. Y mire lo que Dios le dice: te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Y dice: al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Ustedes, los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor. Y ustedes, los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. Esa es una palabra orientadora, es una palabra eficaz, es una palabra que nos muestra el camino por donde debemos andar. David había pecado, había maldad, iniquidad en su corazón.
y sufrió todo lo que es el efecto del pecado, las consecuencias del pecado. Pero un día, después de oír al profeta, él viene y le dice a Dios, según el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Ten misericordia de mí, límpiame, perdóname. Se arrepintió, pidió perdón, abandonó el pecado, vino al Señor y luego cuenta, el Señor me perdonó y ahora tengo este testimonio y haré que todos los demás conozcan estas verdades y oren a Dios en medio de cualquier circunstancia. Y entonces Dios le dice, me agrada que te hayas arrepentido y que te hayas reconciliado conmigo, así que de aquí en adelante yo me voy a encargar de ti, voy a fijar mi mirada sobre ti, te voy a guiar por el camino por donde tú quieras que vivas, que camines, por allí, por mi voluntad, allí te voy a guiar, te enseñaré, te educaré, te guiaré para que hagas mi voluntad. ¿Se da cuenta que el pecado impide que Dios actúe en la vida de uno? Y uno puede fingir santidad y honestidad y para Dios es mentira, porque es una vida religiosa, pero la vida genuina es la vida que está llena del Señor. Amados míos, escúchenme. Cuando tú tomes la decisión de volverte al principio, a lo primero, mira lo que va a ocurrir. Aprenderás a vivir para Dios. No decir que vives para Dios, sino que aprenderás a vivir para Dios. Aprenderás a conocerlo y solo entonces serás capacitado para que le sirvas a Él, a la iglesia y a los perdidos. Todo servicio, todo fruto que el hombre produce sin Cristo no tiene validez, no permanece, por mucho que se parezca a los frutos genuinos. Repito eso, todo fruto que se parezca al fruto genuino que produce el hombre sin Cristo no tiene validez. La única validez del fruto que Dios quiere, que glorifica a Dios, es aquel que Dios produce en él. Por eso Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando tú hagas esto, amado mío, con amor, con diligencia, con prontitud, con humildad y obediencia, y bajo la llenura del Espíritu Santo, permaneciendo en Cristo, entonces verás una vida transformada, una vida cambiada, una vida que le agrada a Dios, aunque le mortifique a los hombres, pero es la vida que le agrada a Dios. Toma nota de estos dos pasajes bíblicos que te quiero recomendar. Juan 15 y Efesios 4. Juan 15, anótalo, Juan 15 y Efesios capítulo 4. Mírame, en el primer capítulo vas a encontrar la necesidad de ser, de vivir en el primer punto, primero lo primero. Y en el capítulo 2, en Efesios 4, entonces vas a ver lo segundo, que es servirle al Señor. Servirle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo primero, ya estoy terminando, por eso quiero que me escuchen la atención. Porque lo primero primero tenemos que ser, y segundo es el servicio. En otras palabras, primero es ser y segundo es hacer. Todos queremos hacer sin ser y así no funciona en el reino de Dios. En el reino de Dios primero tengo que ser para luego hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cualquiera que no es y hace lo que hace no tiene validez.
no es genuino, no es en Cristo Jesús, no es guiado por el Espíritu Santo. Primero hay que ser para luego hacer conforme la voluntad de Dios. Primero lo primero. Voy a leer un texto muy conocido, pero lo voy a leer en otra versión. Mateo 6:33. Lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Dice: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y se les dará todo lo que necesitan. ¿Cuántos necesitan dones para servirle a Dios? ¿Cuántos necesitan dones? Claro, todos. Pero primero es lo primero. Primero es el fruto. Primero es buscar el reino de Dios. Primero es tener comunión con el Padre. Así como el bebé en el hogar, 5 años de crecimiento, de aprendizaje, de disfrutar a su Padre. Dios quiere llenarte cada día más de su gozo, de su paz, de su bendición. Y Dios quiere que tú lleves ese amor, que tú lleves esa manifestación a las personas. Tú puedes tener don y hablarle a la gente con dones y hablar en lenguas y sanar enfermos, pero una cosa es el beneficio que esa gente recibe y otra cosa es que reciban el verdadero amor de Dios a través de tu vida. Cuando el hombre recibe el amor de Dios a través de otro hombre, es increíble lo que Dios hace. Entonces el evangelio tiene sentido, entonces sí se entiende la palabra. Uno, dos. Primero lo primero. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el tema? Díganlo. 1, 2. Primero lo primero. Les pregunto, ¿necesitamos volver a lo primero? ¿Lo necesitamos? ¿Lo necesitamos? Y necesitamos atender a los nuevos. Pero si yo no disfruto de lo primero, ¿qué le voy a dar al recién convertido? Uno no puede dar lo que no tiene, uno da lo que tiene. Y si tú estás lleno de la presencia de Dios, ¿qué vas a dar? Vas a dar de Dios. ¿A cuánto les ha hablado Dios hoy? Veo esas manos, veo esas manos. Yo he orado por ustedes, así como oro por mí. He orado por mi esposa, por mis hijos, mis nietos, y he orado por ustedes. Y yo quiero que usted tome una decisión hoy. O sigue viviendo el evangelio que a usted le parece, o vive el evangelio que Dios le ha dado. Y eso va a demandar intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, tiempo para adorar, tiempo para conocerlo, tiempo para estudiar, humildad, obediencia, prontitud, diligencia. Escúchame, muchos luchan contra la carne, pero jamás podrán vencer la carne. Oigan bien, muchos no quieren ser esclavos de la carne, pero jamás podrán ser libres de la carne con su propia fuerza y por su propio interés, ni por su religión. La única manera de ser libre del poder de la carne es que haya un poder superior, y el poder superior es el poder de Dios a través del Espíritu Santo en tu vida. Tú no vas a ser parecido a Cristo, tú no puedes adoptar una imagen como la de Cristo para tu vida. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Él es el que transforma tu vida a la imagen de Jesús. No yo, no tú. No la religión, es el poder de Dios. Colóquense de pies. Comience a orar allí donde está. Comience a orar allí donde está, por favor. Comience a orar. No les dije comenzar a hablar, sino a orar. Comience a orar, por favor. Comience a hacerlo. Ore. Amado mío, yo te he dicho que te amo y es verdad.
que estoy aprendiendo a amarles, pero yo quiero decirles algo más. Nadie los puede amar como su Padre Celestial. Nadie los puede amar como el Señor Jesús. Nadie los puede amar como el Espíritu Santo. Y tú necesitas disfrutar ese amor. Tú necesitas experimentar el amor del Padre. Tú necesitas experimentar el amor del Señor Jesucristo. Tú necesitas experimentar el amor del Espíritu Santo. Tú necesitas experimentar en tu vida todos los días el gozo del Señor, la alegría del Señor, la paz del Señor. Toma conciencia de eso. Es una necesidad ardiente de tu vida. Por favor, hazlo allí donde estás. Comienza a tener una decisión con el Señor. Hazlo. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias porque la palabra que ha sido predicada es tu palabra y no la mía. Gracias porque la obra no la hago yo sino tú. Yo también soy necesitado para que tú obres en mí, Señor. Mira tú a mis hermanos, a la familia de Dios, a la familia tuya, Espíritu Santo. Señor Jesús, yo te suplico en este momento que tomes a ese varón, a esa mujer. Tómalos ahora. Ábreles la mente, Señor. Ayúdales a tener hambre y sed. Que no endurezcan su corazón. Que tomen una actitud de fe, de humildad. Que rindan sus vidas. Que puedan confiar plenamente en Dios. Dios mío, tú has puesto tu mirada sobre mí. Has puesto tu mirada sobre nosotros. Tú estás mostrándonos el camino que tú quieres que caminemos. Oh, Señor, bendito sea tu nombre. Glorificado seas tú, oh Dios. Santo eres en gran manera, Señor. Dios mío, tú aseguras que tu palabra no vuelve a ti vacía. Yo te suplico que cada hombre, que cada mujer que ha escuchado tu palabra ahora, en este momento, tanto los que estamos aquí como los que nos escuchan a través de la radio y de la televisión, por la internet, Señor, tú ministres, y los que van a escuchar esta palabra más adelante, tú ministres, Señor, que tú cumplas el propósito por el cual tú has dado esta palabra, Señor. Gracias te doy, gracias te doy, gracias te doy. Ahora, Espíritu Santo, toma la vida de cada uno. Levante sus manos en señal de recibir, en señal de recibir. Ponga sus manos cuando va a recibir, así, recibir. Levantar las manos de esta manera es para adorar, levantarlas así es para recibir. Levántelas para recibir y por la fe reciba ahora, reciba. Oh, shalom, arahabachita, anda loba da saiburicusteri beridoloba da sois. Oh Señor, es el día de bendición para tus hijos y aquí están sus manos levantadas esperando tu toque especial. Y yo sé que ya tú lo has dado y lo has hecho. No importa si lo sentimos o no lo sentimos. Ahora es necesario creerlo y tú lo has hecho, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, Padre. Porque este no es propósito mío, sino tu propósito. Este no es plan mío, sino el plan tuyo. Esto no es lo que yo propuse, sino lo que ya tú has propuesto, Señor. Y lo has propuesto para bien de cada uno de nosotros. Por eso te doy gracias. Te bendigo, Señor, te adoro. Dele gracias ahora. Levante sus manos y apláudale al Señor. Y dele gracias y gócese, 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 gócese. Aleluya, alabanza. Haz una oración. Gloria a Dios.